Hola, bienvenido una semana más a este análisis y perspectivas del libro de Mormón. Esta semana estaremos estudiando dentro del programa de Ven, Sígueme los capítulos 11 al 15 del primer libro de Nefi. Lo hemos preparado con mucho gusto el equipo de la Luz de la Restauración, así que esperamos que lo disfrutes. Hay un elemento del sueño de Leí que me resultó fascinante. He leído, al igual que tú, muchísimas veces esta parte del libro de Mormón, pero ahora captó mi especial atención un elemento. Vemos que en la descripción que hace tanto Leí como Nefi hay un edificio, hay un árbol, un manantial, hay un río, hay una barra de hierro, pero también nos describe un abismo. Este abismo me llamó especialmente la atención porque he notado que muchas veces dejamos de lado su significado. En el capítulo 12 de el primer libro de Nefi dice lo siguiente: y el vasto y espacioso edificio que tu padre vio representa las vanas ilusiones y el orgullo de los hijos de los hombres, y un grande y terrible abismo los separa. Sí, la palabra de la justicia del Dios eterno y el Mesías. Ve cómo es que este abismo sirve como una separación entre qué y qué. En el capítulo 15, que ahora estás viendo en pantalla, versículos 28 al 30, dice lo siguiente: y les dije que era un abismo horroroso, que separaba a los inicuos del árbol de la vida y también de los santos del Dios. Entonces, ve, queridos amigos, hay una separación entre dos grupos, los santos de Dios y los inicuos. Entonces, este abismo en el sueño de Leí separa a los que están en el vasto y espacioso edificio de aquellos que están probando el árbol de la vida o el fruto del árbol de la vida. Los que están disfrutando del amor de Dios no están junto con los inicuos, pero hay una separación. El abismo es muy significativo porque, bueno, sabemos que un abismo es una cavidad de gran profundidad dentro de la tierra. Religiosamente, el abismo se interpreta como algo que no tiene fin, que no tiene fondo. Entonces, vemos aquí en los siguientes versículos, ¿qué es lo que representa el abismo? Nefi le explica a sus hermanos, versículo 29, y les dije que era una representación de aquel infierno terrible que el ángel me dijo que había sido preparado para los inicuos. Y les dije que nuestro Padre también vio que la justicia de Dios separaba a los malos de los justos. Entonces vean, este abismo es una representación del infierno. Entonces, ¿qué es lo que los separa? Los separa la justicia de Dios. Miren qué interesante. Si vamos a la guía de estudio de las Escrituras, vamos a encontrar que justicia significa lo siguiente. La justicia es una ley eterna que requiere un castigo cada vez que se quebrante una ley de Dios. Si no se arrepiente, el pecador tiene que pagar las exigencias de la justicia. Si se arrepiente, el Salvador paga las exigencias de la justicia por medio de su expresión, invocando la misericordia. Es además la dignidad, integridad y santidad de una persona. Entonces, en este punto tenemos que la justicia es una ley y que la justicia exige que se cumpla la ley y que si no se cumple la ley, entonces se ha de pagar. Hemos visto o hemos dicho en múltiples ocasiones que pagamos nosotros o paga Jesucristo. ¿Y cómo paga Jesucristo? Accediendo nosotros a las misericordias del Santo Mesías. Entonces, es la justicia la que arroja a los hombres a ese terrible abismo que no tiene fin. Y esa es la separación que hay entre el árbol, por un lado, y el edificio vasto y espacioso que representa el orgullo y las vanidades del mundo. Ahora, yo te voy a dar 5 principios que tú puedes acoger en tu vida que te van a ayudar a estar
del lado correcto, el lado del amor de Dios, tomando como punto de partida que el árbol representa el amor de Dios y el fruto justamente es una representación de la expiación de Jesucristo y la condescendencia que tiene para con los hijos de los hombres. Pues bueno, yo te voy a brindar 5 principios que te van a ayudar y los vamos a tomar a partir de este segmento de escrituras que estamos analizando el día de hoy. Primer principio, desear ver lo que el profeta ve. ¿Por qué digo esto? En el libro de Nefi, capítulo 11 dice, y yo dije, deseo ver las cosas que mi padre vio. Recordemos que el padre de Nefi, Leí, era un profeta llamado por el Señor y dice, y el Espíritu me dijo, ¿crees que tu padre vio el árbol del cual ha hablado? Y respondí, sí, tú sabes que creo todas las palabras de mi padre. Entonces, el primer principio que podemos acoger en nuestras vidas para evitar caer en el abismo, o dicho en otras palabras y en un sentido mucho más positivo, para mantenernos en el amor de Dios, es seguir al profeta, desear las cosas que ve el profeta. ¿Qué está viendo el presidente Nelson? ¿De qué está hablando? ¿Qué está percibiendo él? ¿Puedo yo percibir lo que él percibe? ¿Por qué sería importante que pudiéramos seguir al profeta? Vean lo que dice el elder Neil L. Anderson. Él enseña, un profeta es una atalaya en la torre y nos protege de los peligros espirituales que quizá no veamos. Ve, es una atalaya, está arriba y él está visualizando algo que quizás nosotros no veamos. Pero si lo seguimos, podemos o podremos ver lo que él está viendo. Continúa diciendo el elder Anderson, el Señor le dijo a Ezequiel, a ti, pues, oh hijo de hombre, te he puesto como atalaya de la casa de Israel y oirás la palabra de mi boca y les advertirás de mi parte. Pues está este primer principio. El segundo principio es ver al Redentor del mundo. ¿Por qué digo esto? Bueno, Nefi, cuando está hablando con el ángel, entonces él desea ver lo que su padre vio. Ya era parte del principio anterior, pero le dice y le muestra el ángel en el versículo 26 en adelante. Y el ángel me dijo, mira y ve la condescendencia de Dios. Y miré y vi al Redentor del mundo, de quien mi padre había hablado. Y vi que salió ejerciendo su ministerio entre el pueblo con poder y gran gloria. Y se reunían las multitudes para escucharlo. Y vi que lo echaron de entre ellos. Entonces nota, qué es más bien, qué es lo que Nefi vio? Él vio al Redentor del mundo. Y no solamente eso, sino que vio el ministerio que el Señor estaba ejerciendo entre los de su pueblo. Queridos hermanos, si queremos permanecer junto al árbol, tenemos que ver al Redentor del mundo. Ve lo que dijo el presidente Russell M. Nelson. Dijo, nuestro Padre sabe que lo que más nos ayudará cuando nos rodee la incertidumbre y el temor es escuchar a su Hijo. Porque cuando procuremos escuchar, verdaderamente escuchar a su Hijo, seremos guiados a saber lo que debemos hacer en toda circunstancia. Escuchar con la intención de obedecer significa escucharlo, escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra, escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. ¿Quién no desea la felicidad? ¿Quién no desea gozo? ¿Quién no desea éxito? Dice el presidente Nelson, la clave está en escuchar a su hijo, en escuchar su consejo. Y escuchar, queridos amigos y amigas, es oír con la intención de obedecer. Vamos al siguiente principio. El tercer principio es procurar establecer a misión. Aquí el que está hablando es el Señor. ¿Y dónde vemos esto reflejado? Lo vemos reflejado en 1 Nefi capítulo 13 y dice, y bienaventurados aquellos que procuren establecer a misión en aquel día, porque tendrán el don y el poder del Espíritu Santo. Y si perseveran hasta el fin, serán enaltecidos en el último día y se salvarán en el reino eterno del Cordero. Entonces, ¿qué podemos ver aquí?
que para poder ser salvos, y vean lo que dice la Escritura, en el reino eterno del Cordero, que esa es la meta máxima y próxima que tenemos cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos lograr esto? Procurando establecer Sion. Y seguramente ahora venga a tu mente, procuro establecer Sion cuando sirvo en la iglesia, cuando sirvo a mi familia, cuando amo a los demás. Sí. Ve lo que dice Elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12. Dice, cuando las personas aman a Dios con todo su corazón y se esfuerzan con rectitud por llegar a ser como Él, hay menos conflictos y contención en la sociedad, hay más unidad. Unidad también es un término amplio y extenso, pero ciertamente ejemplifica el primer gran mandamiento y el segundo, de amar a Dios y amar a nuestros semejantes. Denota un pueblo de Sión cuyos corazones y mentes están entrelazados. Entonces, queridos amigos, ¿cuándo procuramos establecer Sión? Cuando actuamos en unidad, cuando actuamos en amor. Yo tuve una sensación muy clara de esto, o es lo más cercano que he podido sentir. Ahora recientemente que estuve en Lima, Perú, en las puertas abiertas del Templo de los Olivos y platicando entre los santos, por ahí dejé algunos videos en cuanto al tema donde hablo ampliamente de esto, pero yo puedo decir, ahí, cuando los santos se unieron para trabajar en este templo, para servir en las puertas abiertas, yo pude sentir la unidad que debe haber entre los santos, pude sentir el amor, la unión. Vamos con el cuarto principio. El cuarto es tener por armas la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Ven lo que dice por aquí en el capítulo 14 de primer Nefi. Y aconteció que yo, Nefi, vi que el poder del Cordero de Dios descendió sobre los santos de la iglesia del Cordero y sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Esta escritura personalmente me encanta. Cuando habla de que ese poder, ¿de dónde viene ese poder, queridos amigos y amigas? Viene de los convenios que nosotros hacemos con el Señor. Viene de la rectitud y la fidelidad que tenemos a esos convenios. Ese poder, dice, desciende sobre los santos. Y me llama especialmente la atención, y vuelvo a poner la escritura, que dice que tienen por armas su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Vean lo que dice el presidente Nelson al respecto. Estamos sentados en primera fila para presenciar en vivo lo que el profeta Nefi vio solo en visión. Que el poder del Cordero de Dios descendería sobre el pueblo del convenio del Señor, que se hallaban dispersados sobre toda la superficie de la tierra y tenían por arma su rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Nosotros, queridos amigos y amigas, de acuerdo con las palabras del presidente Nelson, estamos en primera fila para presenciar tal cosa. La pregunta, bueno, primero, la reflexión. La reflexión del presidente Nelson es que nosotros estamos viendo eso, lo cual significa de suyo que se ha cumplido o se está cumpliendo la profecía. Ahora, ¿yo formo parte de eso? ¿Soy parte de los santos sobre los cuales se está manifestando el poder del Cordero de Dios? ¿Tengo por armas la rectitud y ese poder en gran gloria? Es una reflexión que podemos hacer en lo individual y familiarmente. Ahora, este es el cuarto principio que nos ayuda a mantenernos junto al árbol de la vida y probando del árbol que representa, del fruto, perdón, que representa el amor de Dios. Vamos por el quinto punto y es el siguiente. Aférrate a la palabra de Dios. ¿Por qué menciono esto? En 1 Nefi 11 dice lo siguiente: y aconteció que vi que la barra de hierro que mi padre había visto representaba la palabra de Dios. Y vean a dónde conduce esta barra de hierro: a la fuente de aguas vivas o al árbol de la vida. 1 Nefi 15 dice lo siguiente: y en aquel día el resto de nuestra posteridad sabrán que son de la casa de Israel. Cuando reciban, queridos amigos, la palabra de Dios, cuando reciban el libro de Mormón, ¿qué es lo que va a suceder de acuerdo con este versículo?
Primero, van a saber que son de la casa de Israel. Segundo, van a saber que son el pueblo del convenio del Señor. Tercero, sabrán y llegarán al conocimiento de sus antepasados. Cuarto, llegarán al conocimiento del evangelio de su Redentor. Y quinto, llegarán al conocimiento de su Redentor y de los principios exactos de su doctrina. Entonces, queridos amigos, si yo quiero permanecer junto al árbol, junto a esa barra de hierro que conduce al árbol, lo que yo tengo que hacer es aferrarme de las escrituras y me van a llevar ahí y voy a poder permanecer ahí junto al árbol siempre y cuando me mantenga constantemente alimentado de manera espiritual a través de la palabra de Dios que sale tanto de las escrituras como de las palabras de los profetas vivientes. A propósito de esto, el presidente Nelson dijo lo siguiente: ¿qué significa vencer al mundo? Significa confiar en la doctrina de Cristo más que en las filosofías de los hombres. Significa deleitarse en la verdad, denunciar el engaño y llegar a ser humildes discípulos de Cristo. Significa optar por abstenerse de todo lo que aleje al espíritu. Significa estar dispuestos a abandonar incluso nuestros pecados favoritos. Se produce a lo largo de toda la vida al aceptar repetidamente la doctrina de Cristo. Vivir la doctrina de Cristo puede producir el ciclo virtuoso más poderoso generando ímpetu espiritual en nuestra vida. ¿Queremos que se genere ese círculo virtuoso? Yo tengo que encontrar alimento espiritual a través de la palabra de Dios. Entonces, este fue o es el quinto principio que yo puedo implementar en mi vida para que yo pueda mantenerme junto al árbol de la vida. Recapitulando, el principio, tengo que desear ver lo que el profeta ve. Segundo, tengo que ver al Redentor del mundo, tal como Nefi lo vio. El tercero, procurar establecer Sión. El cuarto, debo alcanzar esa calidad de santo de los que Nefi vio. ¿Cómo? Teniendo por armas la rectitud y el poder de Dios en gran gloria. Y por último, aferrarme a la palabra de Dios, al agua viva. Queridos amigos, estos son los 5 puntos y yo te testifico que si tú los implementas en tu vida, vas a poder permanecer junto al árbol y te invito a que puedas vivir estos principios en tu vida. Hola, qué gusto que me acompañes este día. En la visión que tuvo Nefi, resultado de su deseo de saber más acerca de las cosas que su padre les había enseñado, leemos algunas cosas muy interesantes. En el capítulo 13 del primer libro de Nefi, a partir del versículo 4, leemos: Y aconteció que vi entre las naciones de los gentiles la formación de una grande iglesia. Y el ángel me dijo: He aquí la formación de una iglesia que es la más abominable de todas las demás iglesias, que mata a los santos de Dios. Sí, y los atormenta y los oprime, y los unce con un yugo de hierro y los reduce al cautiverio. Y aconteció que vi esta grande y abominable iglesia, y vi que el diablo fue su fundador. Cuando escuchamos de esta grande y abominable iglesia, tal vez nos imaginamos cosas o nos hemos imaginado cosas en el pasado e incluso hasta le ponemos un nombre a esta iglesia. Sin embargo, al respecto, el presidente Oaks nos enseñó lo siguiente: debido a que ninguna denominación religiosa, ya sea cristiana o no, jamás ha tenido dominio sobre todas las naciones de la tierra o el potencial de llevar a todos los santos de Dios al cautiverio, esta grande y abominable iglesia debe ser algo mucho más generalizado y extendido que una sola iglesia, según entendemos ese término hoy día. Debe ser cualquier filosofía u organización que se opone a la creencia en Dios. Entendiendo que Satanás es el padre y fundador de toda filosofía y de toda organización que se opone a la creencia en Dios, entonces podemos entender que al seguir a Satanás, y haciendo alusión a las palabras del versículo 5 de este capítulo 13, dice: mata a los santos de Dios. Y esto definitivamente no se refiere a una muerte física, se está refiriendo a una muerte espiritual. Dice que también los atormenta y los oprime. Esto puede significar que les inflige dolor y desesperanza. La tercera cosa dice: los unce con
yugo de hierro. Esto significa que Satanás nos quiere poner a su mismo nivel o quiere que caminemos junto a él. Y finalmente dice, los reduce al cautiverio. Esto lo podemos entender como una privación de la libertad, pero de la libertad de actuar. Y todo esto es evidentemente consecuencia del pecado. En el versículo 9 del mismo capítulo leemos, y también por motivo de las alabanzas del mundo, destruyen a los santos de Dios y los reducen al cautiverio. Y en la perla de gran precio en el libro de Moisés, en el capítulo 4, versículo 4, hablando de Satanás, dice, y llegó a ser Satanás, sí, el diablo, el padre de todas las mentiras, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí, a cuantos no quieran escuchar mi voz. Al respecto del elder Quentin L. Cook dijo lo siguiente, el apartarse de la adoración del Dios verdadero y viviente y adorar a dioses falsos como la riqueza y la fama y el participar en una conducta inmoral e injusta ocasionan el cautiverio en todas sus manifestaciones insidiosas. Estas consisten en el cautiverio espiritual, físico y mental y a veces traen destrucción. Entonces, ¿de qué forma podemos evitar la cautividad o escapar de ella si es que estamos o sentimos que estamos de alguna manera cautivos? Repasando nuevamente el versículo 4 de Moisés 4, en donde dice, para engañar y cegar a los hombres y llevarlos cautivos según la voluntad de él, sí a cuantos no quieran escuchar mi voz. Por lo tanto, podemos entender que si escuchamos la voz de Jesucristo, entonces estamos de alguna manera protegidos en contra de ese cautiverio o en contra de las garras de Satanás para lograr tenernos cautivos. Veamos lo que dice el presidente Russell M. Nelson al respecto, porque quisiéramos entender qué significa escuchar al Señor o escuchar su voz. Escuchar con la intención de obedecer significa escuchar lo que el Salvador dice y entonces dar oído a su consejo. En esa palabra escúchalo, Dios nos da el patrón o modelo para tener éxito, felicidad y gozo en esta vida. Debemos escuchar las palabras del Señor, prestar atención a ellas y dar oído a lo que Él nos ha dicho. Al tratar de ser discípulos de Jesucristo, nuestros esfuerzos por escucharle a Él han de ser cada vez con mayor intención. Se requiere un esfuerzo consciente y constante para llenar nuestra vida diaria con sus palabras, sus enseñanzas y sus verdades. En ese mismo discurso, el presidente Nelson nos da 4 consejos de cómo podemos escuchar al Salvador. Primero dice, podemos acudir a las Escrituras. Y él explica, porque en las Escrituras aprendemos más de Jesucristo, aprendemos más de su misión y de su sacrificio expiatorio, y aprendemos más del plan de Dios para nosotros. Segundo, dice, podemos escucharlo en el templo. Y él habla de un poder adicional que nosotros recibimos cuando acudimos al templo. Es el mejor lugar de enseñanza para nosotros en cuanto a las cosas del plan de Dios. El tercer consejo que nos da es que podemos escucharlo con mayor claridad si refinamos nuestra capacidad de reconocer los susurros del Espíritu Santo. Y al respecto, dice lo siguiente, nunca ha sido más necesario que en este momento saber cómo el Espíritu Santo les habla. En la Trinidad, el Espíritu Santo es el mensajero. Él les comunicará pensamientos a su mente que el Padre e Hijo desean que reciban. Él es el consolador. Él transmitirá un sentimiento de paz a su corazón. Al leer y escuchar las palabras del Señor, Él testifica de la verdad y les confirmará lo que es verdadero. Y el cuarto consejo que nos da para escucharlo dice, lo escuchamos al dar oído a las palabras de los profetas, videntes y reveladores. Dice el presidente Nelson, ¿qué sucederá si escuchamos, prestamos atención y damos oído con mayor intención a lo que el Salvador ha dicho? Y lo que está diciendo ahora a través de sus profetas, yo les prometo que serán bendecidos con poder adicional para lidiar con la tentación, las pruebas y la debilidad. Les prometo milagros en sus matrimonios, sus relaciones familiares y sus trabajos diarios. Y les prometo que se incrementará su capacidad para sentir gozo, aun si aumentan las turbulencias en sus vidas.
Ahora, si vamos nuevamente al libro de Mormón, ahora en el capítulo 15 de primer Nefi, podemos recordar que los hermanos de Nefi le expresan que ellos no entendieron nada de lo que su padre les enseñó. Ellos le dicen, ¿qué significa la barra de hierro que nuestro padre vio que conducía al árbol? Y les dije que era la palabra de Dios y que quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella. Noten aquí cómo nuevamente vuelve a hablar de la palabra escuchar. A quienes escucharan la palabra de Dios y se aferraran a ella, no perecerían jamás, ni los vencerían las tentaciones, ni los ardientes dados del adversario para cegarlos y llevarlos hasta la destrucción. Por tanto, yo, Nefi, los exhorté nuevamente a que escucharan la palabra del Señor. Sí, les exhorté con todas las energías de mi alma y con toda la facultad que poseía, a que obedecieran la palabra de Dios y se acordaran siempre de guardar sus mandamientos en todas las cosas. En cuanto a la parte de escuchar, me parece que ya está muy claro cómo el presidente Nelson nos ha enseñado a llevar a cabo esta práctica de manera activa. Ahora, respecto a la parte de aferrarnos a la palabra de Dios, el elder David A. Bednar dijo lo siguiente: permítanme sugerirles que aferrarse a la palabra de Dios implica, número 1, recordar, honrar y fortalecer la conexión personal que tenemos con el Salvador y su Padre mediante los convenios y las ordenanzas del Evangelio restaurado. Y número 2, con espíritu de oración, de manera diligente y constante, utilizar las Santas Escrituras y las enseñanzas de los profetas y apóstoles vivientes como fuentes de verdad revelada. Ahora, también nosotros podemos optar por seguir el ejemplo de Jesucristo. El elder Jorge F. Ceballos explica acerca de que Jesucristo también pasó por tentaciones, así como cada uno de nosotros pasa por tentaciones en esta tierra. Y él pregunta, ¿cuáles fueron algunos de los factores que ayudaron al Salvador a estar preparado para ese momento crucial? Y él se refiere a la experiencia que tuvo Jesucristo cuando estuvo solo frente a Satanás y que éste lo intentó tentar de varias maneras. Y dice el elder Ceballos, primero, él había ayunado durante 40 días y 40 noches. Ayuno que debe haber estado acompañado de una oración constante. Así que, aunque él estaba físicamente débil, su espíritu era muy fuerte. Aunque afortunadamente no se nos pide ayunar por tanto tiempo, sino solo por 24 horas y una vez al mes, el ayuno nos brinda fortaleza espiritual y nos prepara para ser resistentes a las pruebas de esta vida. En segundo lugar, en el relato de las tentaciones a las que fue sometido el Salvador, vemos que él siempre respondió a Satanás teniendo las Escrituras en mente, citándolas y usándolas en el momento adecuado. ¿Cómo podemos resumir esto? Ayuno, oración y escrituras. Si hacemos que estos tres elementos sean una parte constante en nuestra vida, entonces, tal como el Salvador, podremos estar preparados para librarnos de esa cautividad. Mi invitación para ustedes esta semana es la siguiente: evaluar en qué posición estamos ante el Señor y ver si estamos en alguna de las dos siguientes. 1, ¿lo estamos escuchando activamente? O 2, ¿estamos cautivos o en peligro de quedar cautivos por Satanás? Si lo estamos escuchando activamente, solamente tenemos que continuar de esa manera. Pero si podemos detectar durante nuestra reflexión que estamos cautivos o en peligro de quedar cautivos por Satanás, sigamos los consejos que hemos aprendido hoy de Nefi y del presidente Russell M. Nelson. Nos vemos la próxima semana.